Hare Krishna. Bueno, hubo un corte justo en el comienzo de la clase. Vamos a ver si la conexión se mantiene estable. Espero que todos estén bien. Vamos a ver cómo sigue esta conexión. Estamos hablando acerca del Bhagavad Gita tal como es, capítulo 16. La naturaleza divina y la naturaleza demoníaca es el tema que hoy día vamos a tocar, en el que Krishna en el Bhagavad Gita es muy claro, es muy enfático en definir no solamente cuál es la naturaleza divina y cuál es la naturaleza demoníaca, sino también hablar de cuáles son las cualidades que se manifiestan de esa naturaleza en las personas y también cuáles son las consecuencias, ¿no?, que las personas que adhieren a una o a la otra obtienen, ¿no?, de sus actividades. Así que bueno, es un tema muy blanco-negro. Esperemos que estemos al alcance de las circunstancias. Vamos a ver si esta conexión se sigue manteniendo estable. Parece que no es muy buena la señal de internet. Así que para empezar, gracias por estar ahí presentes. Vamos a cantar un poquito unos mantras para invocar auspiciosidad. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Pada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Nitai Go Haribol 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 Nitai Gaura Haribol Gaura Premanande Haribol Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Shatarine. Bueno, un saludo a Viram Thakur Prabhu, a Vivi Prana, gracias por estar ahí presentes. Acabamos de cantar algunos mantras de invocación. La conexión no está muy estable, vamos a ver qué pasa. Para aquellos que no saben acerca de qué son estos mantras cantados, mantra es una palabra sánscrita que viene de mente, y tra del verbo trayate, que significa liberar o proteger. Entonces, cuando uno canta mantras, son sonidos que se utilizan para liberar a la mente, ¿no?, y el corazón de la ansiedad que naturalmente tenemos por vivir en este mundo material, en este mundo condicionado, al cual no pertenecemos. En el Bhagavad Gita se define claramente, ¿no?, la naturaleza espiritual y trascendental de la entidad viviente como Satchit Ananda, ¿no? Se dice que en realidad nosotros estamos en una vida ilusoria y que nuestra vida real, ¿no?, está plena de felicidad, plena de conocimiento y plena de eternidad, ¿no? Por eso es que
naturalmente, cuando nos toca sufrir, nos toca morir o enfermarnos o envejecernos, rechazamos esas cosas, ¿no? Porque no es natural para lo que somos realmente, que es un alma espiritual llena de eternidad, conocimiento y felicidad. O sea, el alma, la naturaleza del alma es siempre joven, ¿no? Nitya Yauvanam se dice en sánscrito. Por eso es que, bueno, naturalmente cuando vemos que el cuerpo con el que estamos identificados envejece, rechazamos eso, no nos gusta. Porque no es natural, ¿no? Es como esa misma actitud de rechazar la enfermedad, la muerte, la vejez y las enfermedades, nos está diciendo cuál es nuestra verdadera naturaleza. Entonces, de esa manera podemos concluir de una manera lógica. Saludos a Beatriz Pereira, que está mirando. Podemos concluir de una manera lógica cuál es la naturaleza de lo que realmente somos. O mejor dicho, entender que somos de esa naturaleza espiritual y no de esta naturaleza material. Entonces, bueno, estos mantras o estos sonidos sirven para invocar auspiciosidad y gradualmente también liberar a la mente de la ansiedad, porque sirven para purificar el corazón y entendernos cada vez más como almas espirituales y no como estos cuerpos con los cuales estamos falsamente identificados. Precisamente hoy día vamos a leer un verso del capítulo 16 del Bhagavad Gita que se llama La naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Y vamos a poder ver en ese verso cómo, debido a la gran influencia del ego falso o a la influencia de la falsa identificación, adoptamos cualidades que no son precisamente cualidades que nos ayuden a liberarnos de ese concepto, sino que por el contrario nos sumergen más y más en una falsa identificación, y no solamente que eso nos trae como consecuencia un sufrimiento cada vez más grande, sino que degrada la conciencia en lugar de elevarla. Así que Krishna, en este capítulo que se llama La naturaleza divina y la demoníaca, lo vuelvo a decir porque se ha cortado un par de veces la transmisión, no sé si se apreció, va a dar cuáles son las cualidades, cuál es la naturaleza divina y cuál es la demoníaca, cómo se definen, cuáles son las cualidades que se manifiestan de una persona que está influenciada por una u otra naturaleza, y también cuáles son las consecuencias de participar en una actividad o la otra, ¿no? Así que en el capítulo anterior, en el capítulo 15, conocido como Purushottam Yoga o el Yoga de la Persona Suprema, Krishna empezó explicando en ese capítulo que este mundo material es comparado a un árbol, a un gran árbol baniano, pero un árbol invertido, ¿no? Que tiene sus raíces hacia arriba y sus ramas hacia abajo. Y explicó que esas raíces, o sea, uno no tiene experiencia, Prabhupada explica en el significado que uno no tiene una experiencia directa de un árbol invertido en este mundo material. Pero él dice que sí se puede ver cuando un árbol está reflejado en la orilla de un lago, ¿no? Tenemos el árbol normal y vemos el árbol invertido, reflejado en el lago. Y inclusive ese árbol es una ilusión, porque tan pronto como el agua se mueve ya se distorsiona la imagen que viene de ese reflejo, ¿no? Entonces, Srila Prabhupada está explicando que este mundo material en realidad es un reflejo del árbol original al cual pertenecemos, del mundo espiritual, y inclusive también es un reflejo desvirtuado, ¿no? No solamente invertido, sino desvirtuado, y que a veces por la agitación de la misma energía, ¿no?, divina, podemos ver que este mundo no tiene una permanencia real o sustanciosa, sino que es efímero, ¿no? En realidad todo lo que existe en este mundo tiene un principio y un final, mientras que la naturaleza espiritual es eterna, mientras que en este mundo en realidad no hay tal cosa como disfrute supremo y en expansión, sino que más bien estamos afectados por distintos tipos de sufrimiento. En el árbol real del mundo espiritual ese disfrute es eterno y va en expansión, mientras que aquí, ¿no?, el disfrute en realidad es efímero e inclusive nunca nos colma completamente. De hecho, Prabhupada dice en un significado del Srimad Bhagavatam que a lo que nosotros llamamos felicidad en este mundo material en realidad es que por el momento ha cesado el sufrimiento, ¿no? Entonces, de esa manera
nosotros podemos concluir que el disfrute en este mundo material no es real. Bien, ahora bien, en este capítulo 16, como decíamos, Krishna empieza en el verso 1 y 2 definiendo, ¿no?, como consecuencia de la explicación del árbol del universo material, cuáles son estas dos naturalezas y cuáles son las cualidades que ayudan a elevar en la conciencia y cuáles son las cualidades que ayudan a degradar la conciencia. Entonces, se dice que ese árbol, ¿no?, invertido, que tiene sus raíces hacia arriba, las raíces representan las tres modalidades de la naturaleza material y la cualidad, ¿no?, o la modalidad, el humor de las actividades que las entidades vivientes desarrollan en el mundo material y por el cual, ¿no?, echan sus raíces y se apegan a una concepción ilusoria de la vida. Déjenme chequear si esto está yendo bien online, creo que sí, por lo menos acá dice el live. Bien, entonces, estos tipos de actividades, como Krishna decía, hay actividades que ayudan a elevar la conciencia, conocidas como Daivi Sampat o cualidades divinas, y actividades que ayudan a degradar la conciencia, conocidas como Ashura Sampat o cualidades demoníacas, ¿no? Entonces Krishna va a declarar en este capítulo 16 que hay dos tipos de seres creados también, ¿no?, que a unos se los llama divinos y a los otros se los llama demoníacos. Así que un pequeño resumen de este capítulo 16, lo voy a leer. Dice, además el Señor va a explicar en este capítulo tanto la naturaleza trascendental y la demoníaca, como así también las cualidades consecuentes de ambas, ¿no?, las cuales se enlistan, como dijimos, en el primero y en el segundo verso de este capítulo. Srila Prabhupada hace una distinción interesante, ¿no?, en los significados acerca de las cualidades divinas, en términos de cuál es más oportuna, ¿no?, desarrollar de acuerdo al ashram en que estamos situados, ¿no? Como normalmente los devotos entienden, o esta filosofía explica, que en este mundo material hay 4 órdenes de ashram y 4 órdenes de varna, que son de acuerdo a las actividades que uno ha nacido por la naturaleza material. Así se explica que algunos tienen mejores cualidades para desarrollar trabajos manuales, otros tienen mejores cualidades para desarrollar trabajos intelectuales, otros tienen más facilidades para el comercio y aún otros hay que tienen cualidades de proteger a las demás clases sociales, ¿no? Y de esa manera hay un sistema perfecto creado por el Señor, conocido como Varnashrama Dharma, que hace que todo funcione en forma armónica, lo cual para explicar sería un tema para otra clase o para otra conferencia. Entonces ahora, Prabhupada está explicando uno de los significados que de acuerdo al lugar donde estamos situados es mejor desarrollar una que otra cualidad, aunque todas las cualidades, ¿no?, todas las cualidades en la modalidad de la bondad, todas las cualidades Daivi Prakriti son necesarias de desarrollar para todas las entidades vivientes, ¿no? Así, Prabhupada está mencionando que estas actividades o estas cualidades divinas son conocidas como Daivi Prakriti, y en un famoso verso del capítulo 9 del Bhagavad Gita, si mal no recuerdo el verso 13, dice Daivim Prakriti Mashrita Mahatmanas Tumam Partam Daivim Prakriti Mashrita. Eso significa que las grandes almas, Mahatmas, toman refugio en esta Daivi Prakriti, ¿no? Mahatmanas Tumam Partam Daivim Prakriti Ashrita. Ashrita significa tomar refugio. Entonces, Krishna también va a definir en este capítulo muy gráficamente, como decíamos, cuáles son las cualidades, cómo piensa una persona con mentalidad demoníaca, ¿no? Por ejemplo, diciendo, Krishna expresa en algunos versos la forma de pensar, ¿no? Y dice, así piensa una persona demoníaca. Dice, una persona demoníaca normalmente le dice a otra, ¿por qué están buscando a Dios en otra parte? Todos ustedes son Dios. Pueden hacer todo lo que les guste, no crean en Dios, desechen a Dios, Dios está muerto, ¿no? En realidad, ellos dicen, ustedes son Dios, ¿no? Y cualquier cosa que hagan no va a tener ninguna consecuencia. O sea, dejan de lado la disposición de las Escrituras donde se explica que todas las actividades que nosotros desarrollamos tienen una consecuencia.
Esto es conocido naturalmente como ley del karma, ¿no? Hay actividades piadosas que nos ayudan a elevar la conciencia, conocidas como karma. Hay actividades pecaminosas o actividades que degradan la conciencia y nos alejan gradualmente a rincones muy oscuros de sufrimiento dentro del universo material y son conocidas como vikarma. Y hay actividades que nos ayudan a alcanzar plataformas espirituales porque purifican nuestra existencia y son conocidas como actividades akarma. Entonces Krishna sigue describiendo a estas personas con mentalidad demoníaca. Él dice, ellos adoptan estas cualidades demoníacas desde el comienzo de sus cuerpos en el vientre de sus madres. Y a medida que crecen, van manifestando todas esas cualidades poco propicias. O sea, imagínense, ¿no? Ya ellos vienen con un deseo, esa alma que toma un cuerpo, un nacimiento, ya viene con un deseo y empiezan a desarrollar esas cualidades ya desde el vientre de sus madres, ¿no? Dice Krishna. Entonces dice, ellos creen que satisfacer los sentidos es la necesidad fundamental de la civilización humana. Así pues, hasta el final de sus vidas, su ansiedad es inconmensurable, nunca están satisfechos, ¿no? Atados por una red de cientos de miles de deseos y absortos en la lujuria que nunca se sacia, ellos consiguen dinero por medios ilícitos para complacer los sentidos. Así, debido a la ira producida de su lujuria, ¿no?, que no pueden saciar, ellos se dedican a actividades ugra karma, ¿no?, que llevarán al mundo a la destrucción porque se esfuerzan en inventar armas que obviamente no son creadas para la paz y la prosperidad, ¿no? Otra cosa interesante que Krishna describe aquí a este tipo de mentalidad es que la persona demoníaca no tiene fe en Dios, ¿no? No tiene fe en Dios ni en la superalma que está dentro de sí. Realiza todas clases de actividades pecaminosas, ella no sabe que en su corazón hay un testigo, ¿no? Obviamente que al desarrollar todas estas cualidades y al degradar nuestra conciencia, nuestra percepción de lo espiritual es cada vez más baja, ¿no? Y estamos más absortos en todo lo que es material y mundano, ¿no? Y el deseo ferviente, ¿no?, ardiente de satisfacer los sentidos a toda costa, ¿no?, son las cualidades que se manifiestan. Y obviamente en ese tipo de mentalidad o en ese tipo de situación de una persona que básicamente está describiendo la situación de toda la gente hoy en día en este mundo, ¿no?, está en ugra karma, está haciendo trabajos en ansiedad y en ira, ¿no?, porque nunca están satisfechos, entonces todo su trabajo es en cierto modo en enojo, ¿no? Entonces más o menos está describiendo la situación de todas las personas en este mundo material. Al pasar eso, ¿no?, al haber gente que cada vez está más absorta en ese tipo de humor, ¿no?, considerado demoníaco en el Bhagavad Gita, dice que ellos desarrollan asuchivrata, hábitos sucios, ¿no?, hábitos sucios. Ellos solo se atraen al vino, a las mujeres o a la vida sexual ilícita, a las apuestas, ¿no?, y a comer carne. Llevados por el orgullo y el prestigio falso, ellos crean algunos principios religiosos que las disposiciones védicas obviamente no aceptan. O sea, ellos crean ciertos estándares o códigos que parecen ser religiosos, pero en realidad van en detrimento de todas las escrituras védicas, ¿no? Y una cosa increíble que dice Prabhupada también aquí, dice, aunque esa gente demoníaca es de lo más abominable que hay en el mundo, no obstante, por medios artificiales, el mundo crea un falso honor hacia ellos, ¿no? Así hemos podido ver cómo grandes demonios que se han manifestado en el mundo material son adorados, ¿no?, por la gente, inventando algún aspecto, ¿no?, de esa personalidad demoníaca que debería ser relevante o reconocido por la gente ofreciéndole honor, ¿no? Ellos también son avidipurvaka, o sea, debido a que su inteligencia, como decíamos recién, está constantemente cubierta por la lujuria, la ira, la codicia, no tienen una capacidad de pensamiento claro, o por lo menos poco espiritual, podríamos decir, y por lo tanto hacen a un lado la disposición de las escrituras, ¿no? O inclusive el mismo hecho de mencionar a Dios, ¿no? Hoy día nosotros vemos que cuando en alguna conversación entra la palabra Dios, es rechazado automáticamente por todo el mundo. Nadie está atraído a escuchar tópicos acerca de naturaleza espiritual. Un poco por frustración, un poco por la misma ilusión en la que vivimos, ¿no? Y de alguna otra manera
aquellos que tenemos el deber de dar la noticia de que hay una espiritualidad o un desarrollo espiritual sano que provee felicidad y que es realmente lo que todos estamos buscando, tenemos que hacer algunos artilugios para que la gente no sepa que estamos hablando de algo espiritual, porque si no automáticamente es rechazado, ¿no? Cuando en realidad Dios, ¿no?, de cualquier manera que lo concibas, es la fuente de la felicidad, ¿no? De Él emana toda la felicidad que estamos buscando. Así se dice que entonces las personas que tienen este tipo de mentalidad hacen a un lado la disposición de las escrituras, Yashastra Vidin Utshriya, ¿no? Utshriya, rechazan todo lo que es conocimiento de las escrituras, ¿no? Y actúan de una manera caprichosa y por su propio entendimiento, ¿no? Hoy día vemos mucho, no, yo tengo mi propia religión, yo creo en mi propio Dios, yo hago lo que yo quiero y me parece que es correcto, ¿no? Entonces cada uno tiene la tendencia a producir su propia idea de religión. Y puede, obviamente, eso estar muy lejos de lo que realmente religión significa. Cuando hablamos de religión significa aquella actividad que me une a la esencia divina, ¿no?, suprema, plena de felicidad, plena de conocimiento y plena de bienaventuranza. Y por lo tanto no creo que personas que están sumergidas en Ugra Karma o en el deseo inconmensurable de satisfacer los sentidos enloquecidas, en el rutín de la vida diaria tengan la capacidad de crear, ¿no?, un camino espiritual realmente sustancioso y verdadero. Así que estas son más o menos las características, las cualidades que Krishna habla de aquellas personas que tienen normalmente lo que se llama una naturaleza demoníaca. Por lo tanto, hoy día vamos a leer el verso número 18 de este capítulo 16, conocido como, decíamos, la naturaleza divina y la naturaleza demoníaca. Y en este caso, en este verso, Krishna está haciendo una última explicación de cómo es el humor o cuáles son las cualidades que desarrollan, la forma de pensar que desarrollan personas que están tan alejadas de la espiritualidad pura porque están absortas en la concepción material de la vida, ¿no? Entonces, el verso dice lo siguiente: Ahankaram balam darpam kamam krodam cha samshrita mamatma paradeheshu pradvishwanto abhyasuk yakaham. No, en el palabra por palabra es interesante porque hay muchas palabras que vamos a ver que tienen una conexión directa con esta idea, ¿no?, de cómo la gente que tiene mentalidad demoníaca está absorta en condicionamientos materiales, entendiendo, ¿no?, que ese es el fin último o lo más importante a desarrollar en la vida. Entonces dice el significado, o el palabra por palabra dice, ahankaram, ego falso, ¿no? Hay un ego falso y hay un ego verdadero. ¿Cuál es el ego verdadero? Bueno, eso es lo que las personas que practican una espiritualidad sustanciosa y real pueden percibir día a día y avanzar día a día en ese concepto de ego verdadero, en contra del concepto de ego falso, que obviamente nos provee una serie de conceptos que nos hacen sufrir. Ahankaram, ego falso. Balam, fuerza. Darpam, orgullo. Kamam, lujuria. Krodam, ira. Cha, también. Samsrita, habiéndose refugiado en. Mam, mi. Atma, en su propio. Para, y en otros. Deheshu, cuerpos. Pravishantaha, blasfemando. Abhyasukyakaha, envidiosos. Traducción, el verso en sí, ¿no?, dice lo siguiente: confundidos por el ego falso, esas personas con mentalidad demoníaca, confundidos por el ego falso, la fuerza, el orgullo, la lujuria y la ira, los demonios se vuelven envidiosos de la suprema personalidad de Dios, quien está situado en el cuerpo de ellos y en los cuerpos de los demás, y blasfeman contra la religión verdadera. Significado por Srila Prabhupada. Como una persona demoníaca siempre está en contra de la supremacía de Dios, a ella no le gusta creer en las escrituras. Ella envidia tanto a las escrituras como la existencia de la suprema personalidad de Dios.
Eso se debe a su llamado prestigio y a su cúmulo de riqueza y poder. Ella no sabe que la vida actual es una preparación para la siguiente vida. Ignorando esto, de hecho se envidia a sí misma, así como también a los demás. Ella perpetra actos de violencia en otros cuerpos y en el suyo propio. A ella no le importa el control supremo de la suprema personalidad de Dios porque carece de conocimiento. Como envidia a las Escrituras y a la suprema personalidad de Dios, expone falsos argumentos contra la existencia de Dios y niega la autoridad de las Escrituras. Ella se cree independiente y poderosa de todas las acciones. Ella cree que, como nadie puede igualarla en fuerza, poder o riqueza, puede actuar en cualquier manera y nadie puede detenerla. Si tiene un enemigo que pudiera impedir el progreso de las actividades de sus sentidos, hace planes para derribarlos con su propio poder. Así que bueno, esta es normalmente la forma de pensar de una persona que tiene esta naturaleza. Y cuando normalmente hablamos acerca de estas cosas, normalmente llegamos a pensar que eso es de otra, ¿no? O sea, que los demonios o las actividades demoníacas o actividades que son poco propicias para la elevación de la conciencia son adjudicables a otras personas, no a mí. Pero en realidad todos tenemos un pequeño, ¿no?, demonito en el corazón y alguna de estas cosas naturalmente se desarrollan en nuestra vida cuando en nuestra vida no está completamente dedicada a la vida espiritual. Siempre hay un poquito, ¿no?, o un pequeño ruidito o un pequeño tinte, ¿no?, de este tipo de actividades. Por lo tanto, es bueno escuchar y ver esto a modo de espejo, ¿no? Entonces, cuando vemos esto, no tenemos que concluir o pensar inmediatamente que esto es de otras personas que son demonios, sino que tengo que ver qué cosas de estas que estoy viendo son propias también de mi propia naturaleza, ¿no? Hare Krishna, Akshay Baladeva, Hare Krishna, Grigordan. Un gusto estar con ustedes. Entonces, dice, por ejemplo, acá dice, como una persona demoníaca siempre está en contra de la supremacía de Dios, a ella no le gusta creer en las Escrituras. Bueno, hay un precepto en realidad. Las Escrituras reveladas están hablando de Dios y están hablando de la forma de conectar también a Dios, con Dios, de cualquier manera que lo concibas, y también están hablando, ¿no?, de un proceso, religión o yoga. Cuando hablamos de yoga hablamos de qué forma podemos reconectar con la fuente, ¿no?, de toda la felicidad que estamos buscando y hemos perdido, ¿no? Por eso es el motivo de nuestro sufrimiento, o por lo menos el motivo de nuestra disconformidad en nuestra vida, y por eso somos buscadores, estamos buscando algo siempre, ¿no? Entonces, naturalmente, la persona que está muy absorta o está con su conciencia muy baja, muy degradada, rechaza este tipo de cosas porque precisamente su inteligencia está cubierta y piensa que la necesidad única de esta forma de vida es satisfacer los distintos sentidos, ¿no? No tiene otra visión más sutil o más espiritual o de conciencia más elevada, sino que ella está más o menos en la plataforma animal. La plataforma animal se rige por estos principios de comer, dormir, aparearse y defenderse, y mientras más cerca estamos de esa conciencia, más entendemos que la vida solamente pasa por eso. Mientras que a través del proceso de conciencia de Krishna, dado en los libros de Srila Prabhupada que estamos practicando, nuestra conciencia se eleva y podemos ver que hay otra realidad. En realidad es la verdadera realidad, o tiene sustancia, ¿no? No está limitada solamente a esto de comer, dormir, aparearse y defenderse. Por lo tanto, la persona con una mentalidad cercana al animal no puede entender y por lo tanto rechaza las Escrituras, ¿no? Piensa que es todo una cuestión ilusoria o una fábula o como se dice a veces son inventos, ¿no? Entonces sigue diciendo, ella envidia tanto a las Escrituras como a la existencia de Dios, ¿no? En realidad Dios y las Escrituras no son distintas si esas Escrituras son fidedignas. Eso se debe a su llamado prestigio y a su cúmulo de riqueza y poder. Ella no sabe que la vida actual es una preparación para la siguiente vida. Ignorando este hecho, se envidia a sí misma, así como también a los demás. Ella perpetra actos de violencia en otros cuerpos y en el suyo propio, es como decíamos recién. Normalmente una persona que está en este plano de existencia va a hacer actividades conocidas como actividades ugra karma, ¿no? Está permanentemente, aunque no nos demos cuenta, todo el mundo está actuando en una ansiedad
producida por una insatisfacción, y eso genera violencia, ¿no? Cuando uno está insatisfecho normalmente se enoja. Voy a dar un ejemplo claro. Uno quiere comer algo, ¿no? Tiene hambre, pero no tiene plata y pasa por una panadería y ve unas facturas, unas panes, el aroma del pan que recién sale del horno, ¿no? Pero no tiene dinero para comprarlo y naturalmente se enoja, ¿no? Bueno, la gente en general, cuando está absorta en estas actividades, ¿no? Está disconforme, por lo tanto tiene una cierta cantidad o un cúmulo de violencia en todo lo que hace, ¿no? Porque está en ira, está insatisfecha, ¿no? Por lo tanto, todas las actividades que las personas realizan en este mundo material es conocido como Ugra Karma, trabajo en ira. En mayor o en menor ira, pero todos estamos trabajando en esa frecuencia, ¿no? O sea, hay una disconformidad y una ira constante en toda la gente, y de hecho a veces se manifiesta, ¿no? A veces tan solo por una cosita que puede suceder en la calle cuando un auto se encuentra con otro, o un semáforo en rojo, algo así, la gente pelea y se mata por cosas que uno puede decir, wow, realmente, ¿no? Era para matar a la otra persona. Inclusive esto se manifiesta no solamente en la calle, sino dentro de las mismas familias, ¿no? Esos son los síntomas de esta era de Kali. La gente está muy insatisfecha porque las actividades que nos propone este sistema en el que estamos viviendo no nos dan satisfacción, sino que por el contrario nos producen insatisfacción y como consecuencia la ira, ¿no? Entonces, Krishna está explicando precisamente, ¿no?, que este tipo de personas, ¿no?, dice acá en el verso número 20, dice, naciendo repetidamente entre las especies de vida demoníaca, oh hijo de Kunti, esas personas nunca pueden acercarse a mí, Krishna, ¿no?, a Dios. Gradualmente ellas se van sumergiendo en los tipos de existencia más abominables que existen, ¿no? Y esto en realidad acá Prabhupada está parafraseando a muchas declaraciones de Krishna, como por ejemplo el verso 22 del capítulo 13, que dice Purisha prakriti stohi bhunte prakriti jangunam karananguna sangvasya sat asat jonisan janmasu, ¿no? Entonces dice, la entidad viviente que se halla en el seno de la naturaleza material sigue así los caminos de la vida, ¿no?, disfrutando de la naturaleza material, de las tres modalidades de la naturaleza material. Cuando habla de disfrutar, en este caso está hablando precisamente de estas actividades ugra karma, o sea, disfrutando de la complacencia de los sentidos que nunca la satisface, podríamos decir, ¿no? Ello se debe a su contacto con esa naturaleza material, ¿no? Cuando uno se pone en contacto con este mundo y no tiene una percepción superior, automáticamente piensa que es todo lo que hay, por lo tanto interactúa con el mundo sin interactuar con un plano superior de existencia, un plano espiritual. ¿Qué pasa con eso? De ese modo se encuentra con el bien y el mal en las distintas especies, ¿no? Y entonces, en este caso, como decía el verso anterior, citando también Prabhupada a un gran devoto de Krishna conocido como Prahlad Maharaj, de tan solo 5 añitos, hay un verso en que él está explicando que Matirna Krishna Parato Sotoba, Mrito Avipadieta Grihabratanam, ¿no?, que aquellas personas que están muy determinadas y muy en este Ura Karma, en esta actividad de complacer los sentidos, no hay ninguna posibilidad de elevar la conciencia y de conocer a Krishna, ¿no? Él no dice, no se puede manifestar esa avance espiritual ni por una instrucción recibida, ni por el esfuerzo personal, ni por una combinación de ambas cosas. Si estás absorto en la complacencia de los sentidos, no hay ninguna oportunidad de conocer esa fuente de la felicidad. Por lo tanto, dice Krishna y dice Prahlad Maharaj, esas personas alocadamente se van acercando cada vez a los rincones más oscuros de la ignorancia, se van degradando su conciencia. Inclusive Prabhupada y Krishna dicen en algunos versos del Bhagavad Gita que pueden inclusive tener la posibilidad de nacer en especies inferiores de vida. Y ahí se dedican a hacer ¿qué? Prahlad Maharaj dice Charvita Charvananam, ¿no?, a masticar lo masticado. O sea, vuelven a experimentar lo mismo, y como no pueden, no tienen la posibilidad de tener contacto con un devoto de Krishna que los ayude a elevar la conciencia, y su mundo es todo lo que hay, ellos se dedican a hacer ese tipo de actividades locas, demenciales, y cada vez se degradan más
su conciencia, ¿no? Es una experiencia práctica que tenemos en el mundo de hoy, cómo la gente en realidad va cada vez degradando más su conciencia por no tener un contacto con una vida o con un conocimiento espiritual potente, ¿no? Poderoso, que aporta felicidad verdadera. Por eso nosotros como devotos de Krishna tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Tenemos que ayudar a que la gente se conecte con ese plano de la existencia espiritual gozoso, ¿no? En el cual uno disfruta. Así que bueno, acá se está definiendo que en realidad las personas cada vez van más, esas personas que están en esa plataforma animal de vida, cada vez van sumergiéndose más en esos oscuros planos de existencia. De hecho, como decíamos recién, inclusive tomando situaciones de vida inferior a la humana. Por ejemplo, este cuerpo en el que nosotros estamos viviendo, ¿no? Se está compuesto, podemos decir que son 3 cuerpos, ¿no? El cuerpo burdo, ¿no? Hecho de huesos, elementos materiales. El cuerpo sutil, hecho de mente, inteligencia y ego falso, como dice el Bhagavad Gita. Y adentro de ese cuerpo sutil hay un cuerpo espiritual, que es el alma espiritual, que es el ego verdadero, el que soy yo, del que hablábamos al principio de la clase, ¿no? Entonces, cuando nosotros desarrollamos actividades en esta plataforma de Ugra Karma o en la plataforma material, lo que hacemos es moldear el cuerpo sutil, ¿no? Es como que le vamos dando forma, de acuerdo a nuestras actividades y nuestros deseos, una forma a ese cuerpo sutil. Entonces, en medida que las actividades son más degradadas, nosotros vamos moldeando ese cuerpo, y cuando dejamos este cuerpo, la naturaleza material automáticamente rellena nuevamente ese cliché o ese molde que hicimos con nuevos elementos materiales, huesos, piel, ¿no? Tierra, fuego, agua, aire y éter, ¿no? Y nos da la posibilidad de que desarrollemos o complazcamos nuestros deseos. Entonces es muy simple, ¿no? Si uno está muy adepto a comer carne y está desesperado todo el tiempo por comer carne y es una adicción que uno tiene, este cuerpo no está hecho para eso. Este cuerpo humano no es un cuerpo para consumir carne, no tiene incisivos, no tiene garras, los tubos digestivos son muy largos, por lo cual la carne se pudre, ¿no? Y libera muchas toxinas que dan como resultado enfermedades, ¿no? Pero sí, por ejemplo, un cuerpo de un felino, un tigre, ¿no? Un tigre sí tiene un cuerpo apropiado para comer carne sin problema, ¿no? Está libre, no tiene ninguna restricción para eso, porque es un cuerpo que la naturaleza material ha creado para que el alma satisfaga ese deseo, ¿no? Así que bueno, la naturaleza material muy bondadosamente, de acuerdo al deseo que uno tenga y como ha ido forjando sus actividades en esta vida, en la próxima vida le da un cuerpo apropiado para satisfacer ese deseo. Y debido a que no hay conocimiento espiritual verdadero, ¿no? Los deseos de la generalidad de la gente tienden a hacer que la conciencia se degrade y de esa manera alcanzar en la próxima existencia cuerpos inferiores, ¿no? No solamente de cuerpos humanos con mentalidad inferior, ¿no? O mentalidad más burda, sino que también hasta el punto de obtener un cuerpo animal para satisfacer alguno de esos deseos, ¿no? En realidad, aunque parezca como un poquito, para aquellos que no tienen conocimiento de lo que dicen las escrituras védicas, pareciera ser a lo mejor una película de ciencia ficción. Pero si uno lo analiza un poquito, se va a dar cuenta que es muy real, ¿no? Y de hecho, inclusive en la misma vida a veces vemos personas que tienen cara de distintos animales, ¿no? O sea, van tomando la forma de esos deseos que uno tiene, ¿no? Así que es muy importante, ¿no? Que nosotros adhiramos a principios superiores de existencia, porque de esa manera estamos dándole a esta forma humana de vida un verdadero sentido. Y entonces de eso habla este Bhagavad Gita tal como es. Y Krishna en este capítulo 16 precisamente está haciendo una clara distinción entre aquellos que sí adhieren a elevar la conciencia y aquellos que no adhieren a elevar la conciencia, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades que ambos tienen, naturaleza divina y naturaleza demoníaca? ¿No? ¿Qué es la forma de pensar de unos y otros? Y también Krishna va a decir, y como consecuencia de tus actividades, ¿no? Debido a que sos libre y yo te doy todo lo que vos quieras o tu decisión quiera, ¿no? Entonces obtienen, ¿qué es lo que obtienen esas personas tanto que desarrollan cualidades divinas o Daivi Sampat o Daivi Prakriti, ¿no? O cualidades demoníacas, ¿no?
o de naturaleza demoníaca. Entonces Akshay Baladeva acá está diciendo, yo tengo cara de loro. Bueno, yo no sé cuáles son sus actividades, ¿no? Pero si uno tiene muchos deseos de hablar cosas que no tienen fundamento, por ahí puede desarrollar ese cuerpo. Yo no digo que sea su caso, pero uno se debe cuidar de ese tipo de cosas. Siempre Akshay haciendo algún chiste para amenizar la charla. Bueno, entonces en general, como decíamos, resumiendo este capítulo, Krishna aquí en este capítulo es muy claro, ¿no? No es, digamos, no hay que hacer una profundidad teológica para entender este capítulo. Krishna dice, bueno, esta es la naturaleza divina, esta es la naturaleza demoníaca. No te preocupes, Arjuna, porque vos has nacido con las cualidades divinas. Estas son las cualidades divinas, estas son las cualidades demoníacas, ¿no? Porque una cosa es la naturaleza y otra cosa son las cualidades que desarrollan por estar uno sumergido en esa naturaleza. Y al último, como consecuencia, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias que uno adquiere o cuáles son la recompensa que uno adquiere tanto por desarrollar una cualidad u otra cualidad? Entonces, seguramente que una persona con un poquito de inteligencia, ¿no? Se va a dar cuenta de esto y va a decir, bueno, en realidad yo quiero elevar mi conciencia. No quiero degradar mi conciencia como está sucediendo con la generalidad de la gente, ¿no? Aquí dice, ¿no? La generalidad de la gente que tiene este tipo de conciencia, la cual degrada, ¿no? La conciencia, actividades que degradan la conciencia, está adicta, ¿no? A comer carne, a emborracharse, a las drogas, a la vida sexual irrestricta, a los juegos de azar, etcétera, 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 ¿no? Y nosotros mismos, sin ser muy inteligentes, podemos percibir, ¿no? el humor de esas atmósferas, ¿no? En donde están cometiendo este tipo de actividades, ¿no? Son como, en realidad son desagradables. Entonces uno puede naturalmente darse cuenta cuál es la diferencia entre una y otra y decidir, ¿no? Siempre está ahí la posibilidad de decidir. Krishna nos ha creado con libre albedrío, ¿no? Él no interviene en cuál es la decisión que nosotros queramos tomar, pero sí nos advierte tanto cuál es la recompensa de una como de otra. Obviamente un padre bueno tiene el deber de decirle a su hijo, bueno, mira, yo no me meto en tu vida, vos podés hacer lo que quieras, lo que sí te puedo decir es que si haces esto vas a obtener esto y si haces esto otro vas a obtener esto otro. ¿Qué se puede hacer? Así es la vida, ¿no? Entonces la decisión es de uno. Así que bueno, Krishna es muy claro aquí, ¿no? Está diciendo cuáles son las dos opciones y uno tiene que utilizar su inteligencia para discernir apropiadamente, ¿no? Entonces bueno, esa es lo que tengo para decir de la clase de hoy. Obviamente podríamos profundizar un poco más, pero creo que en este caso es muy simple, ¿no? Podríamos hablar también a lo mejor un poquito de la fe, ¿no? Aquella Branda dice, sí, pero un loro trascendental, Sukha Goswami. Bueno, pero ese es otro punto, ¿no? Ya cuando se trata de loros espirituales, ya tienen otra naturaleza. Muy bien, que ya verán. Sí, Sukha, ¿no? Sukha significa loro. Y se dice que a veces, en el caso de Sukha de Goswami, que es un loro, también en su vida pasada era el lorito que llevaba los mensajes entre Krishna y Radharani. Cuando muerde la fruta, esa fruta se vuelve más dulce. Así que eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Eso es un momento de análisis cuando leemos estas cosas. Y como dije, cuando leemos la naturaleza demoníaca siempre pensamos que el demonio es el otro, ¿no? Que hay personas demoníacas, pero no analizamos qué cantidad de esas cualidades divinas y qué cantidad de esas cualidades demoníacas están manifiestas en nuestro corazón. Así que para los devotos en general también es un buen espejo, ¿no? Un buen momento de reflexión para saber en qué cosas tenemos que hacer más hincapié para desarrollar esas cualidades. Hay por ahí cierta polémica, ¿no? Que dice, no, uno tiene que desarrollar cualidades primero y para ser un devoto, ¿no? Y otros dicen, no, que uno debe volverse un devoto para que automáticamente se desarrollen esas cualidades. Porque a veces vemos devotos que están en su vida espiritual haciendo un esfuerzo y tienen algunas cualidades que no son muy divinas, podríamos decir, ¿no? Entonces se genera esa polémica. Pero bueno, Prabhupada lo declara, lo afirma, que en realidad, a pesar de que un devoto a veces tiene algunas cualidades, o alguna persona que está practicando la vida espiritual y está intentando purificar su conciencia, su corazón,
tiene algunas cualidades que a la percepción general o inclusive desde el punto de vista de las escrituras no son muy divinas, debe ser considerado un santo, ¿no? Porque él está firmemente situado en su determinación. Digamos que Prabhupada declara que en realidad el hecho de desarrollar conciencia de Krishna a través del proceso automáticamente va a ir haciendo que las cualidades virtuosas aparezcan en el carácter del Vaishnava, ¿no? Y que las cualidades desagradables o no muy divinas vayan desapareciendo gradualmente, ¿no? Prabhupada explica eso. De hecho hay un verso que confirma esto que yo estoy diciendo, no lo recuerdo ahora exactamente. Bueno, eso, espero que, no quiero hacerlo mucho más largo, espero que les haya servido de algo la charla. Nos estamos viendo y como le digo siempre, por ahí si hay alguna pregunta, ustedes pueden hacerla en el chat de ahí de Facebook y yo entro después si puedo responderla. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar ahí presentes. Sean felices. Srila Prabhupada nos ha dado esa oportunidad. Y si de alguna otra manera hay alguien viendo esta clase que no conoce acerca de la conciencia de Krishna, lo invitamos a participar de estas charlas que se dan diariamente y también a conseguir los libros donde se explica este conocimiento trascendental supremo de su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Así que bueno, que tengan unos lindos días conscientes de Krishna y nos seguimos viendo si Krishna lo permite. Hare Krishna, mis reverencias para todos.